Abran sus Biblias, hermanos, en capítulo 13 de Lucas. Y vamos a pensar en esta idea de fructificar. El diseño de Dios es fructificar. El diseño de Dios es edificar. El diseño de Dios para nuestra vida es superar las pruebas, las dificultades, llegar a la meta. Eso sería pues como todas las maneras en que podríamos decir. O sea que Dios no nos llamó para meternos en una situación o en un proceso en la vida en el que nosotros no podamos salir adelante, sino que Dios nos llamó, nos introdujo en su plan, y su diseño es que nosotros podamos ofrecerle los frutos, las gavillas, la cosecha, lo mejor que nosotros hemos logrado. Así que para eso tenemos que estar dependiendo del Señor. Lucas capítulo 13, y vamos a pensar en los versículos 6 hasta el 9, que habla siempre de dar fruto y dar fruto para el Señor. Lucas capítulo 13, versículos 6 hasta el versículo 9. Dice así: dijo también esta palabra: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y nos deja ahí en la incertidumbre de qué pasaría con esta higuera, ¿verdad? Bueno, si esta higuera es usted, seguramente dio fruto, porque estamos en ese proceso. ¿Cómo es que Dios nos ha diseñado? Hablamos de un Dios creador, un Dios que nos creó. Y por supuesto, hablamos de un Dios que tiene un diseño para la vida. Es decir, la mejor manera de vivirla es vivirla con el Señor, conectado con su propósito y su plan. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, nada productivo es lo que está tratando de decir la palabra del Señor aquí. Así que Jesús, la Biblia, hermanos, como se escribió en un escenario que era, digamos, campesino. En esa época todavía, cuando la gente cosechaba, sembraba, cosechaba y comía y volvía y guardaba, el concepto generalmente está muy relacionado con nosotros. Por ejemplo, el Salmo 1 dice que el hombre que ama al Señor será como árbol plantado. Pero por ejemplo, también en Isaías 5 el Señor compara a su pueblo con una viña, un viñedo, un lugar donde se sembraron uvas, ¿verdad? Y aquí se habla de una higuera y vamos a encontrar mucho esa imagen que en el Antiguo Testamento es muy mencionada. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de plantar un árbol? ¿Verdad? Aquí hay unos cuantos, un árbol, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de plantar un árbol frutal? ¿Verdad? Sí, aquí hay unos cuantos, ¿verdad? Creo que las nuevas generaciones no saben nada de plantar y sembrar, porque, hermanos, estamos ahora viviendo en lugares y edificios donde uno en maceta tiene que tener su macetita, porque no hay nada para sembrar, ¿verdad? Pero en el pasado generalmente uno sembraba árboles. Mi papá, teníamos pues un solar grande, entonces teníamos bastantes árboles frutales alrededor de la casa. Pero en el pasado también a los hombres se les enseñaba, dice que el hombre tenía que edificar una casa, plantar un huerto y tener la mayoría de edad para casarse. Es decir, no se podía, uno de los aspectos de la vida era llenar esos 3 requisitos. Entonces la plantación de árboles frutales era parte de la vida. Pero yo creo que algunas personas, casi todos hemos visto árboles llenos de frutas, ¿verdad? ¿Alguna vez han visitado un huerto, han visto un naranjal lleno de naranjas?
¿verdad? Para nosotros los acapanecos, un naranjal quiere decir unos 100 árboles de naranjas. Pero aquí un naranjal es un árbol, hermano, un árbol con un montón de naranjas. Pero ¿cuántos han visto por lo menos un árbol de naranja? Mi suegra tiene 3 árboles de aguacates que se ponen pero llenísimos, ¿verdad? De aguacates. Comemos aguacates como un mes, pero así por montones. Bueno, cuando esté la cosecha les cuento para que pidan, ¿verdad? Bueno, pero la cosa es de que yo he comido ahora lichas y mangos. Fui a Chiquimula y me quedé en un lugar, hermano, donde, ay, mire, yo solo me bajé del carro y un mango encontré. Dije, no, hombre, esto es de Dios. Y pum, lo pelé y me lo comí de una vez. Porque todavía esos mangos de brea que hay que no se han contaminado. Y yo le pedí permiso al señor del hotel. Le digo, mire usted, ¿le puedo recoger mango? Recoja los que quiera. Ahí entonces cayendo. Bueno, comer frutas es algo precioso. Siembre un árbol. Siempre que tenga la oportunidad, plante un árbol. Aunque no sea en su terreno, ¿verdad? En la comunidad tenemos la oportunidad. Muy bien. Yo encuentro aquí en esta parábola 3 escenarios de los que quiero que me acompañen en esta meditación de esta mañana. El primer escenario es Dios como un sembrador, un diseñador de la vida. Digo un sembrador y lo comparo con un diseñador. Porque mire, cuando uno es campesino y cuando uno siembra, uno tiene una visión de lo que quiere lograr. Usted tiene la idea de lo que quiere. Usted sabe que si va a sembrar, tiene que preparar tierra, tiene que elegir la semilla, tiene que cuidar de ese fruto. Entonces encontramos aquí al Señor como Él pensó en nuestra vida, hermanos, y nos puso en un huerto. En un huerto, no sé en cuál, ¿verdad? Puede ser la familia, puede ser la vecindad, puede ser las personas con las que usted está viviendo su vida, no sé en qué manera. Pero yo encuentro que la Biblia, Dios es creador y es diseñador de la vida. Pero también Él es creador y Él es salvador. Dios creó y también proveyó la salvación. Y en su diseño está en que nosotros seamos como árboles frutales, pero sanos, que dan fruto, que producen y que tienen un circuito de vida que es normal, pero entre esos está el dar fruto. Así que la idea de fruto aquí es muy práctica, hermanos. Si yo siembro un árbol de naranjas es porque algún día voy a comer naranjas, ¿verdad? Si siembro un árbol de limón es porque se espera cosechar limones, ¿verdad? Lo que uno siembra. No se siembra un árbol de peras esperando cosechar manzanas. No entra en la lógica de la vida. Entonces, cuando Dios nos plantó a nosotros, Él nos plantó o permitió que naciésemos, ¿no? En el diseño de Dios está que nosotros podamos producir. Si usted decide quedarse soltero, usted va a producir. Si usted decide casarse, Dios va a producir vida para usted, para guiar a su familia. Si usted tiene hijos, usted va a saber cómo conducirlos, usted va a saber cómo educarlos. Usted llega a la edad de trabajar, Dios le va a enseñar cómo producir ahí donde se encuentra. Porque el deseo de Dios es que nosotros demos fruto en todo. Y por supuesto, uno de los grandes objetivos de Dios es que nosotros ayudemos a completar su gran propósito para todas las naciones de la tierra, que es compartir que Dios es bueno, que su misericordia es por siempre, que Él está para guiar la vida, ¿verdad? Así que encontramos este escenario. Isaías capítulo 5, cuando está hablando de la viña, dice: tenía mi amado una viña en ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Vea la visión que Dios tenía del pueblo, porque está hablando de la imagen de la viña. Dios preparó la tierra, escogió vides escogidas, es decir, buena semilla, despedregó todo, construyó una torre. ¿Por qué? Porque había que cuidarla, pero también construyó un lagar. Porque siempre Dios que invierte en nosotros lo hace con fe y confianza de que vamos a producir. Bueno, y cuando llega el momento de la cosecha se encuentra con el fiasco de que
encuentra uvas silvestres. Casi todas las frutas que nosotros comemos están en las selvas, en las montañas. Las uvas silvestres son ácidas, ácidas, ácidas. Si usted se come 5 es que tiene de verdad fuerza, porque son bien ácidas. Entonces hay de todo, pero entonces se usan para hacer fresco, para hacer vinagre. Con mucho azúcar sale fresco, riquísimo. Pero si usted anda en la montaña y encuentra unos ramilletes de uva, pues sí hay, pero hermanos, es ácida esa cosa. Entonces cuando hablamos de las uvas silvestres, está refiriéndose a esos frutos que Dios no espera. Dios también, como sembrador en esta imagen, tenía una higuera, la plantó, preparó el terreno, la sembró en un huerto específico y luego de un tiempo, dice, luego de un tiempo. ¿Por qué? Porque no se puede esperar que una higuera dé fruto a la semana. Cada planta tiene su espacio para crecer y para producir. Y entonces después del tiempo es que él llegó a buscar y se encontró con que no tenía fruto. Bueno, llega el momento, hermanos, cuando Dios va a llegar a tu vida a buscar los frutos que Él espera que des en todo aspecto, ¿verdad? Como hombre, como padre, como hijo, como esposo, como vecino, como trabajador, como miembro fiel de una congregación. Dios va a llegar a buscar fruto en tu vida. Entonces tenemos que saber que el diseño de Dios es que nosotros podamos ser plantados, crecer y tener para dar y producir. Esa parte es muy importante. Ese es el primer escenario en el que encontramos. Entonces eso nos lleva al segundo escenario de esta parábola. Es cuando Él llega como cosechador. En este primero vemos sembrándolo, escogiendo, descarbando, sacando las rocas, haciendo que la tierra esté lista para que usted pueda producir. Y entonces encontramos el segundo escenario cuando Él viene a buscar fruto. Viene a nuestra vida a buscar fruto. Dice, y dijo el viñador, al viñador. Fíjese que aquí la imagen pareciera que está hablando, es complicado porque Juan 15 nos dice que el Padre es el labrador, Jesús es la vid, yo soy la rama. Pero allá está muy especificado que el labrador es el Padre. Entonces aquí dice que dijo al viñador, al que cuidaba la viña, ¿verdad? Vamos a ver eso en un momentito, pero yo creo que se trata de Jesús y del Espíritu de Dios, ¿verdad? No lo dice acá, pero en el concepto de la Escritura encontramos que Jesús trabaja en mi vida y su Espíritu se esfuerzan para que yo pueda producir. Así que este escenario es cuando Dios o el viñador viene a buscar fruto. Pues los que hemos sembrado, hermanos, esperando cosechar, no hay peor frustración que ir a buscar en el tiempo cosecha que no haya nada. Pues si usted siembra, lo que siembre, hermanos, lo que siembre de comer, por ejemplo, manzana, peras, naranjas, ¿verdad? Y uno va y quiere cosechar, pero no hay nada. Bueno, eso pues es un momento, un fiasco. La pregunta que el viñador se haría es, ¿qué pasaría con esta planta? ¿Habrá alguna plaga? ¿Le quitó la energía? ¿Habrá algo que está pasando ahí? Y entonces el campesino busca cómo solucionar, digo yo, esa situación. Así hacemos en la vida práctica. Luego de un tiempo justo, Dios viene y te va a pedir cuentas y te va a decir, ok, ¿qué frutos has dado? Durante un tiempo determinado, prudente, ¿verdad? Para cada planta, la prudencia de cuánto necesita, esperando el momento para poder cosechar. Y entonces se encuentra con esa frustración de que la planta no produjo. Aquí dice, el versículo 8 nos dice que fue a buscar, el 7 nos fue a buscar y no halló. Entonces la lógica dijo, mejor córtela. No sea, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y miren las palabras, ¿cómo es? Inutiliza, ya, tengo que leerla porque si no. Entonces, solo
el problema es que fue, y si usted no da fruto, hermanos, usted se vuelve un parásito de la tierra. Perdón, hermanos, pero es la palabra, es la inducción que nos lleva aquí. Si usted no da fruto, tiene un muy frondoso árbol, pero usted no da fruto, usted solo está comiendo. Es lo que se está comiendo y le está quitando la energía a otra planta. Bueno, con Dios, que Dios es inagotable, ¿verdad? Pero es que la idea acá está hablando de un huerto. Entonces, si no produce, mejor le echamos machete. Cierra lo que sea, ¿verdad? Serrucho si usted utiliza para cortar. Juan 15 dice, yo soy la vid. Mi padre es el labrador. No podríamos decir que esta persona no produjo porque tiene un labrador descuidado. Tiene el mejor labrador. Y entonces él dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y lo echará al fuego. Pero el pámpano que lleve más fruto, lo limpiará para que pueda producir mucho fruto. Entonces, Dios está para ayudarnos a producir, no para robarnos la bendición, para chuparnos la poca sangre que tenemos, sino para inyectarnos a nosotros vida. Entonces, Lucas nos dice en esta parábola que es posible que Dios está trabajando en tu vida, pero los frutos no están llegando. ¿Por qué? Porque ya aquí nos trasladamos al escenario humano. Hermanos, Dios no va a hacer lo que usted tiene que hacer. Dios no va a tomar las decisiones que usted tiene que tomar. Dios no va a hacer los escogimientos que le corresponde a usted. Usted tiene que decidir qué va a hacer con lo que recibe de Dios. Y eso es cierto, que muchas personas solo han recibido en abundancia, pero no lo han utilizado para multiplicarlo y para reutilizarlo en forma apropiada. 3 años, hace 3 años, ¿verdad? Como el tiempo prudencial para que una higuera produjera. Hace 3 años vine y no encontré fruto. Mejor córtalo. Y entonces, hermanos, solo el fruto esperado es el que permite que nosotros podamos responder al diseño divino. Es decir, solo los frutos que Dios espera de usted le van a permitir permanecer como una planta sana dentro de su huerto. Si no, robamos espacio, oxígeno, utilizamos la tierra, nos comemos los nutrientes los nutrientes que otra planta necesita. Y entonces esa no es una buena inversión para una persona que quiere cosechar. Dar fruto es la única alternativa para asegurar que nuestra vida descansa en la viña en forma apropiada. Y hermanos, eso es parte importante que tenemos que comprender. Jesús está hablando aquí, por supuesto algunos piensan que se refería a Israel. En ese tiempo era Israel. Él viene a buscar los frutos que esperaban a Israel, pero se encontró con la dureza de corazón de Israel. Los rechazó completamente. Y fue tan duro el recibimiento que le hicieron al Señor que lo mataron, lo crucificaron y dijeron que su sangre nos sea demandada a nosotros. Así con esa fuerza declararon, mátenlo y a nosotros ¿qué nos importa? Y si es el rey, que sea el rey que a nosotros se nos demande, que su sangre venga sobre nuestra cabeza. O sea, se encontró con una dureza tremenda. Bueno, entonces encontramos esta parte acá. La otra cuestión que encontramos también es lo que Jesús habló de las parábolas en Mateo 13. En Mateo 13 Jesús dice que el reino de los cielos es como un campo en donde se sembró trigo, semilla de trigo. Pero en la noche vino un enemigo, el enemigo de su Señor, y sembró cizaña. La cizaña crece juntamente con el trigo, se parecen ambas. Los trabajadores preguntan, ¿qué hacemos con la cizaña? Déjenla, dijo el Señor. Déjenla, porque a la hora de la cosecha, a la hora de la cosecha va a surgir
el fruto, vamos a agarrar el trigo, lo vamos a guardar en graneros y la cizaña la vamos a echar al fuego. ¿Cuánto tiempo va a permanecer un árbol comiendo? No mucho, pero sí lo suficiente para que dé fruto, para que dé pruebas de que algo ha sucedido. Entonces el escenario es cuando Dios nos va a buscar a nuestra vida fruto. Yo te pregunto, ¿qué fruto está encontrando Dios en tu vida hoy? Porque, ¿qué está logrando Dios en tu vida? ¿Qué has hecho con todo lo que Dios te ha dado, con lo recibido de Dios? Bueno, dices, no es mucho, solo la vida. ¿Qué has hecho con la vida? ¿Cómo estás respondiendo al propósito de Dios? ¿Estás manejando tu vida de acuerdo a tu diseño o estás siguiendo el diseño que Él ha planeado? Y el plan de Él es que tú seas plantado en su huerto, que crezcas, te fortalezcas y des fruto. El tercer escenario es el diálogo entre el viñador y el demandante, que es el Señor. Hay como alguien ahí protegiendo esa higuera. Este intercede por la vid. Respondiendo le dijo, déjala este año. Un año. ¿Verdad? Vamos a dar chance un año más. Sí, porque las higueras solo dan una vez al año. Déjala todavía este año. Y él promete trabajar en esta planta. Dice, yo voy a cavar alrededor de ella, voy a agregar algunos nutrientes para que pueda ver si así la hacemos producir. Y si no, córtala. Bueno, hermanos, yo no sé cuánto tiempo Dios nos va a dar a nosotros. Porque se columpia, uno se columpia, hermanos. Los seres humanos así somos, ¿verdad? Nos columpiamos en la gracia de Dios. Entonces usted tiene que saber que usted tiene tiempo limitado para dar fruto. Intercede por él. Recordamos cuando Jesús intercede por Pedro. Pedro, el Señor les está hablando que muchos lo van a negar. Bueno, no muchos, los discípulos lo van a negar. Y él dice, yo no te voy a negar. Yo voy a mantenerme firme. Yo soy hombre y soy judío, Señor, ¿verdad? Y mi nombre es Roca. Recordá eso. Vaya, le dice el Señor. Entonces la respuesta del Señor fue, Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Entonces aquí encontramos el ministerio intercesor de Cristo, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Cristo es nuestro Salvador, hermanos. Pero la Biblia dice que Él es nuestro abogado, que nos defiende de las acusaciones del diablo, no de Dios, porque Dios no nos acusa, dice su palabra. El que nos acusa es el diablo y muchas veces nosotros. Somos los que nos acusamos a nosotros mismos delante de Dios. Pero ante el Señor no hay acusaciones, ¿verdad? Por eso dice, ¿quién me acusará a los escogidos de Dios? Dice Romanos. Nadie, hermano, nadie puede acusarnos porque Dios nos ha perdonado. Pero Jesús es el intercesor en el cielo, así como intercede por Pedro. Yo he rogado que tu fe no falte. Y finalmente Pedro cayó en la trampa, pero se levantó, ¿verdad? Entonces, en esa vía, Dios está intercediendo. Dice Hebreos capítulo 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Y más adelante él dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como que Jesús es el que detiene al Padre, el dador de la vida. Dice, suficiente con esa persona, Señor. Ya, el Padre dice, no sé si va a dar los frutos al final, pero Jesús llega intercediendo por nosotros. Démosle otro chancecito, yo voy a trabajar con él. No sé cuánto tiempo le va a dar el Señor a usted, hermano.
hermana. No sé si un año, como una higuera. Recuerden que una higuera no tiene la vida de un ser humano, ¿verdad? Si mucho, unos 10 años y hay que renovarla. Entonces es posible que a usted le va a dar más de un año. Pero la pregunta es, ¿irá a valer el trabajo que haga el Señor escarbando en tu vida, sembrando, echándole un poco de abono, un poco de... Pues si no hay abono químico, echémosle todos las basuras que salen de los vegetales para ver si así hace que esta higuera produzca. ¿Por qué, hermanos? Porque la higuera tiene la naturaleza de que puede producir fruto. Entonces Dios nos ha puesto en su huerto con el objetivo de que produzcamos. ¿De qué frutos estamos hablando? Bueno, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces hay una parte del fruto que se ve en el carácter de nosotros. Somos personas mejores, hermanos. Sabemos conducirnos mejor. Podemos interactuar mejor con las personas porque estamos llenas de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre y de templanza. Ya no somos personas con mecha corta. Somos personas que estamos llenos de fuerza interna para poder sostenernos frente a las adversidades y a los choques interrelacionales que se dan en los ambientes donde nosotros nos movemos. Pero también los frutos que Dios espera es que usted haga el trabajo que tiene que hacer como padre, por ejemplo. Los hijos, hermanos, solo se pueden, es lo más fácil para ellos es trabajar en la etapa más temprana. En la etapa más temprana es donde hay que sembrar más, hay que sembrar la palabra. Pero la sembrada de la palabra no es solamente llenarles, hermanos, de conocimiento. Llenar de conocimiento quiere decir que vas a ser un ejemplo fácil de modelar, de seguir para ellos. Que ellos van a ver ilustrado en tu vida lo que estás enseñándole. Pero también nosotros necesitamos personas que como miembros de iglesia sean responsables, hermanos. Que aprendan a vivir en el cuerpo de Cristo. Que aprendan a servir dentro del cuerpo de Cristo. Que aprendan a ser responsables dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Me explico? Tenemos que dar los frutos que Dios espera. Tenemos que dar los frutos que la edad nos va pidiendo. ¿Verdad? Nosotros vamos creciendo. Ya hay momentos cuando a los adolescentes hay que dialogar con ellos para inducirlos a la verdad. Sí tenemos que presionar un poco, pero ya no podemos decirle, lo haces, se acabó. Tenemos que encontrar el camino con ellos. Pero también llega el momento cuando a los hijos hay que despedirlos. Se casan o hacen su vida y hay que despedirlos. Y la gente dice, no, pero es que yo quiero tener a mis hijos. No lo hagas. Eso no es lo natural en la vida. Lo natural en la vida, hermanos, es que nuestros hijos sean capaces de tomar las decisiones y salir a la vida para buscar su propio destino para ellos, el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros los agarramos y los mantenemos bajo las alas nuestras, lo que va a pasar es, ni nosotros ni ellos van a superar esa etapa. Porque el diseño de la vida es que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿Me explico, hermanos? La idea es, los frutos de la vida tienen que darse también a nivel de personas. No podemos seguir, hermanos, teniendo a nuestros hijotes como nuestros chiquititos. No es normal, no les ayuda a ellos y nos daña a nosotros. La vida normal es que los hijos tengan el valor y el atrevimiento de salir de casa. ¿Cuántas cosas podríamos decir? El primer escenario, Dios planta, diseña y dice, te voy a sembrar aquí porque quiero comer higos. Tengo la esperanza de que aquí vas a producir, y lo siembra uno ahí. El segundo escenario es cuando él llega buscando frutos y se encuentra con la frustración de que no hay. Y el tercer escenario es cuando Dios piensa en el remedio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendrá que hacer Dios en usted para que usted dé los frutos que Dios espera? No sé, esa es cosa de Dios. Pero lo seguro es que si hay que escarbar, va a escarbar.
va a tener que meter la piocha, la pala, sacar, cambiar tierra. Y eso es posible que a las plantas pues sí les va a afectar, pero puede ser que les afecte positivamente. Yo no sé qué está esperando usted, pero algo va a hacer Dios. A menos que usted le diga, Señor, no lo quiero. ¿Por qué? Porque cuando Él llegó a Jerusalén, dice la Biblia, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces quise tomarte como la gallina agarra sus polluelos y los mete debajo de sus alas? ¿Y se recuerdan lo que dijo Jesús en esa caminata, en ese diálogo que Él hace? Y no quisiste. Por tanto, dice, vendrán tus enemigos y te sitiarán y te golpearán, porque no conociste ni entendiste el tiempo de tu visitación. Pues sí, hermanos, aquí cada quien se va a tener que defender como pueda. En este escenario, Dios espera trabajar contigo, pero tú tienes que permitirle hacerlo. Tienes que atreverte, hermano, a hacerlo. Intentará de nuevo este Señor. Cavará sobre el tronco de tu vida. Agarrará tu escenario, lo va a transformar, lo va a renovar, ¿verdad? Con el objetivo de que puedas producir lo que Dios espera que produzcas, hasta que puedas dar. Si no, será cortado, dice. No, pero es que, mire, Dios es tan bueno usted. Sí, pero Dios no es tonto. Es que saber eso. Dios es un ser sabio. Por eso ante el cielo, dice la Biblia, en el día del juicio llegarán, Señor, pero Señor, en tu nombre hicimos, deshicimos, armamos, sanamos, ayudamos. No les conozco, porque por sus frutos los conoceréis. Así que, mis amados hermanos, tenemos que entender que en este escenario es un escenario en el que tendremos un espacio para decidir y redefinir la vida. Y hay que hacerlo ahora. Eso hay que hacerlo ahora. Este es el tiempo, el día aceptable, dice el Señor. Porque mañana solo cosecharemos lo que hayamos sembrado hoy. Las decisiones tienen que tomarse hoy. Él intentará de nuevo trabajar en tu vida. Trabajará duro, ¿verdad? Porque Él es un campesino responsable. Sabe que puedes producir. Así que Él va a hacer todo lo que puedas hacer. Lo que Él pueda hacer para que produzcas. Pero tienes que decidir hacerlo. Primera de Pedro, capítulo 4, dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Mientras Cristo viene, usted tiene que encontrar su lugar en la viña del Señor, el cántico que tenemos, ¿verdad? En este escenario es donde nosotros nos encontramos ahora. Yo tengo que responder a Dios. Usted responde por usted, por supuesto. Y entonces, hermanos, es donde tenemos que rajar ocote, ¿verdad? Hacer la rajada del ocote. Decir, bueno, al final de cuentas, amados hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué tienes que cambiar en tu vida? ¿Qué actitudes tienen que desaparecer? ¿Qué aspectos tienes que corregir para ser el mejor hijo, el mejor padre, el mejor esposo? Para ser el mejor miembro de esta congregación. Hay cosas que sí necesitamos que se hagan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que demos fruto. No el fruto que yo pienso. No es lo que yo quiero, hermanos. Es lo que Él ha diseñado. Pero por lo general, el fruto que Él diseñó siempre es bueno para nosotros. Por eso el salmista dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad
que me ha tocado. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando se tiró la ficha, dijeron, bueno, vamos a tirar la ficha, pues, a ver dónde le toca a Gad. Y ¡pum! Fue a caer por allá, entre riscos y montañas y tierra nada boscosa, ¿verdad? Dijo, bueno, ahí te tocó, ahí te vas. Pero a los otros les tocó en el valle del río Jordán, otros a la orilla del río del lago de Galilea, buenas tierras. Otros a la orilla, a la ribera del mar. Cuando David piensa, dice, tiraron la ficha y a mí la ficha me cayó en el mejor lugar donde puedo estar. Y él dice, porque Jehová está a mi diestra, no seré conmovido. El Salmo 16 estoy parafraseando. Bueno, te pregunto, entonces está 3 escenarios, 4, ¿verdad? El primero, cuando Dios pensó lo que sería tu vida. ¿Te has puesto a pensar sobre eso? ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces tú dices, no sé, es que yo no sé bien lo que Dios quiere de mí. Problema. Hay un problema y tu problema es de relación. No estás hablando con Él, por eso no lo entiendes. Porque esa idea debe estar clara en tu vida. ¿Por qué? Porque los padres hablamos con claridad a los hijos. ¿Qué esperamos de ellos? El segundo escenario es, después de un tiempo Él va a venir a buscar ciertos frutos. Viene como cosechador en tu vida y te va a preguntar, bueno, quiero comerme un higo. Buenas hojas tengo, va a decir usted. Excelentes hojas. No estoy enfermo de tos, no necesito curarme la tos. Quiero comer un higo. Bueno, ese es el tiempo cuando el Señor te va a pedir y te va a demandar frutos que respondan de acuerdo a lo que Él ha hecho en tu vida. El tercer escenario es cuando Dios te da un espacio de oportunidad. Un espacio de oportunidad. Él se propone trabajar de nuevo con nosotros y comienza a reinvertir, comienza a repensar, comienza a buscar y comienza a encontrar los cucos, ¿verdad? Si una planta, hermanos, no produce, o tiene un gusano del tamaño de saber, ¿verdad? O tiene gusanos, o la raíz está mala, pero no es natural que no dé fruto. Así que el Padre va a venir, el labrador, a sacar lo que hay ahí para que tu vida produzca. Y por último, el escenario de hoy, ¿verdad? En el que yo tengo que decidir qué voy a hacer. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo vamos a responder al Señor? Hermanos, el mejor tiempo para responder a Dios es hoy. El mejor tiempo para evangelizar a nuestros vecinos es ahora. El mejor tiempo para invertir en el reino de los cielos es ahora. El mejor tiempo de decidir ser obediente con lo que Dios le ha mandado a usted en su vida personal es ahora. Mañana no sabemos. Tome las decisiones hoy para que su mañana esté mejorado. No se quede pasivo ahora, porque mañana tendrá usted la tristeza del arrepentimiento de no haberse apercibido con tiempo. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta a nosotros. Todas las cosas se acercan al fin. Es posible que su tiempo también, es posible que su vida también, su oportunidad también, pues no sé, lo digo de tantas maneras, pero quiero decir, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, no ebrios, sobrios, velad en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Entonces nos inspira a trabajar, a ser amorosos, a ayudarnos unos a otros, a servir con los dones, a hablar de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que nos pide acá que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque puede que estemos viviendo
en nuestra última etapa. Y este escenario es el que yo decido, ¿verdad? En este yo tengo que tomar las decisiones. Bueno, sin duda, hermanos, aquí hay personas que están produciendo los frutos que Dios espera. Sin duda. Se ve en sus vidas. Lo podemos evidenciar nosotros. Otros están bien plantados. Están bien verdes. Están listos para dar la cosecha. Esperamos cosecha. Queremos comer frutos. Hermanos, creo que ahí están algunos de los. Otros están listos para ser cortados quizás. O escarbada la raíz. Bueno, ahí sí que, como decimos, cada quien tiene que decidir entender cómo está. Entonces yo lo que diría es, pregúntese entonces a usted mismo, ¿estoy yo dando los frutos que Dios espera de mi vida? ¿Estoy respondiendo a Dios en sus planes, en sus propósitos? ¿Estoy haciendo lo correspondiente con lo que me ha dado el Señor? Y entonces eso puede ser como termómetro para medir cómo anda su vida. El tiempo se acaba, hermanos. Se nos termina. Entonces tenemos que ser sabios y tenemos que tomar las decisiones hoy. Quiero invitarte entonces en esta mañana. Pregunto, ¿hay aquí una persona que quiere decirle al Señor, quiero que me plantes en tu huerto? Yo quiero ser hija, hijo tuyo. Quiero recibirte por primera vez en mi vida. Quiero y necesito que me tomes y me plantes ahí, Señor. ¿Verdad? Porque también hay que tomar esa decisión en donde nosotros le decimos al Señor, plántame, Señor. Entra a mi vida, transfórmala. ¿Verdad? Ese es el primer paso para estar en el huerto del Señor. Entonces necesitas pensar en eso y decidir apropiadamente. La segunda cosa es, aprovecha cuando te siembran. ¿Verdad? Por lo general los campesinos, nosotros el café lo sembramos a entradas de mayo. ¿Verdad? A entraditas de mayo. ¿Por qué? Porque le cae toda el agua del invierno. Y entonces el arbolito agarra una fuerza tremenda. Generalmente Dios te plantó con todas esas calidades. Y eso es bien pensado lo que hizo el Señor con tu vida. Pero a veces las respuestas nuestras han sido lentas. Y aquí es donde tenemos que pensar. Padre amado, aquí estamos nosotros en tu huerto. Nosotros necesitamos no solamente entender lo que tú quieres, sino también lo que tú esperas de nosotros. Y debemos, Señor, trabajar para que los frutos que esperas se puedan completar en nuestras vidas. Te agradecemos que nos das este privilegio de que tú trabajes en nuestras vidas, Señor. Y en esta hora yo te pido, Padre, que me des la oportunidad de ser un hombre fructífero, que dé los frutos que tú esperas. Nosotros esperamos excelentes ciudadanos, excelentes miembros de iglesias, excelentes profesionales, excelentes obreros, excelentes, Señor, testigos de Cristo. Todo eso esperamos. Gente que esté dispuesta a donar y a ofrendar con fe, Señor. Esperamos que suceda eso, porque son los frutos con los que se permite que el huerto tuyo se amplíe. Por eso, pon en nosotros los elementos necesarios para poder dar fruto. Te pregunto esta mañana a ti, ¿qué ha pasado con tu vida? Mírala para atrás un poquito, en esta 3 años, 2 años. ¿Qué has hecho como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Qué has logrado? ¿Cuántas cosas te ha rodeado el Señor? Y preguntan, ¿qué estoy haciendo yo como una respuesta de agradecimiento? Hermanos, necesitamos responder a Dios. Oh Padre,
sé que aquí hay personas que tenemos que hacer ajustes. No podemos seguir de la misma manera. Necesitamos hacer cambios en nuestras formas de pensar y en nuestras formas de evaluarnos a nosotros. Por eso te pedimos la fuerza del Espíritu para hacerlo. Llénanos de toda la potencia de tu gracia para que estemos listos y equipados para producir lo que esperas de nosotros. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Pido, Padre, que los que estamos aquí podamos fructificar. ¿En qué necesita usted fructificar? Pregúntese. Dígale al Señor, debo de fructificar en esta área de mi vida. Necesito hacer cambios aquí, Señor. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús, amén.